¡En acción! De verdad. Bueno, estamos aquí en esta mesa estrenando nuestro primer podcast y tengo a la mano derecha a Rudy Rodríguez, a Josué Hidalgo y a nuestro invitado especialísimo, Brian. Ey, Brian, tú eres bien famoso. A.K.A. el Ken de Barbie. No, él es el Ken en acción. El Ken en acción. Detrás de cámara ya dije por qué no iba a repetir eso también. Pero dice que él es el Ken maleante, él mismo dice. ¿El que es maleante? Sí. Ay, por favor. Qué locura. Entonces, Brian, cuéntanos de qué vamos a hablar contigo hoy. Mira, esta iniciativa que ustedes están haciendo, lo felicito, porque hacer contenido posiblemente es una cosa más retadora que ustedes van a comenzar a hacer de todas las cosas que ustedes hacen. Es bien complicado. Ya inclusive hasta producción, que están aquí, o sea, fajándose, gracias por también estar aquí con nosotros. Y la constancia es la clave de todo esto, ¿no? El tema que a mí me gustaría hablar con ustedes es porque todos ustedes tienen afinidad política, o sea, todos ustedes son jóvenes políticos que quieren, tú sabes, que poco a poco se está perdiendo esa mística, ¿okay? Y yo quiero saber por qué gente como ustedes cada vez hay menos, o sea, porque a la gente le está cabreando la política, porque la gente no se involucra, desde los más pelados hasta gente ya más adulta, cada vez están como que menos apasionados. Antes se veía mucho eso aquí en Panamá, la pasión de la política, ¿no? Y ya eso ha ido mermando. O sea, ya tú hablar de política en una mesa a veces es como que te rechazan. O sea, te rechazan el tema. Totalmente. O te lo cambian, ni siquiera te rechazan. O dicen que ahí ya viene con su política. Sí, no es. No, y la gente se para de la mesa. El que no le gusta, pues. Los grupos amigos y que ya vienes tú con lo mismo. Eso. Ay, dije, ay, no. ¿Por qué a la gente le cabrea hablar de política? Está heavy el tema. ¿A usted no les ha pasado algo? O sea, ¿qué es lo más loco que les ha pasado a ustedes que están en una mesa y le dicen, no sé, o sea. A mí en una mesa no me ha pasado, pero a mí sí me pasó algo, que yo llegué donde un vecino, ay, ¿cómo estás? Tenía tanto tiempo que no te veía, tal. Y de pronto la persona me empieza a hablar de temas de fulano y mengano y sutano. Y yo, y ven acá, pero tú desde que me conoces soy vecina tuya hace 20 años, yo me llamo Rudy Rodríguez. Yo no me llamo como esa persona que tú me estás mencionando, que me estás diciendo a mí, yo te vine a saludar, o sea, ¿cómo tú me vas a venir a recriminar actos? Entonces yo creo que a veces lo más difícil cuando se trata de que se personaliza la política. O sea, que la gente dice, bueno, es que tú eres de tal partido o del otro partido o tú eres independiente. Entonces, estamos etiquetando a la gente por política. Entonces, yo creo que la política está pasando ya a un tema personal. Tú, a pesar de estar en política, eres una persona, o sea, sigue siendo el compañero de la escuela, sigue siendo el vecino, sigue siendo el amigo, y yo creo que a veces la gente no sabe cómo diferenciar eso. Entonces, yo creo que eso sí es algo que me puedo acordar, es como lo más incómodo. ¿Y tú, Josué? Yo creo que más allá de eso, si quisiera, ya que tú hablas de por qué a la gente le cabrea hablar de política, yo diría que hay varias razones por las cuales a la gente le cabrea hablar de política. Una de esas, muchas veces, y lo he percibido en mucha gente con la que hablo de esto, es porque le tienen miedo al equivocarse o a no saber mucho de un tema político actual, etc. Otra de las razones puede ser por ignorancia también, ¿no? Y yo creo que sobre todo es porque hablar de política genera conflicto. Como hablar de religión. Sí. Claro, o sea, tú no has escuchado la frase de que en los grupos de amigos no se habla de política, no se habla de religión. Ni de sexo. Claro, no se habla de fútbol. Claro, no se habla de temas, menos del Madrid y del Barça, de eso no se habla. Claro. Madrid. Pero es que yo también creo que hay un tema que la etiqueta, ella no etiqueta. Tú hablas de que es conflictivo. Hay una etiqueta sobre la política que es conflictiva y hay una etiqueta sobre la persona política que es mala. Que es mala. Entonces llega un momento que las etiquetas cansan y al cansar generan ese mismo cansancio hacia la población, hacia la gente que te rodea. Y no en vano la gente te distingue de que sí, porque a mí me dicen mis mismos amigos, es que esa es mi amiga la política. Ajá. Pero yo no ando por ahí diciendo que esa es mi amiga la arquitecta. Exacto. Mi amiga la abogada. ¿Por qué hace esa distinción conmigo en un grupo de 20 personas? Ojo, porque más allá de todo, cualquier político también tiene una vida detrás de ser Una vida político. personal. O sea, es un profesional, tiene una vida personal, tiene una familia. Pero hay un agotamiento emocional por la política. Ujú. O sea, la gente Hay un siente desgaste. un agotamiento por hablar de política. Claro. Entonces, las etiquetas, más ese agotamiento, más cómo se ha tergiversado la política en Latinoamérica, porque seamos sinceros que en nuestros países la política ha llevado unos retos totalmente importantes. Pero ojo, Rudy, es global.
es global, porque te voy a ser sincera, las experiencias Bueno, que tú vienes de tengo- España, ¿qué estaba pasando? Bueno, en España las casualmente tenía sus elecciones? elecciones ahorita el domingo y la realidad de las cosas es que yo estaba preguntando en la calle a la gente de la universidad donde yo estaba, le preguntaba a la gente que es parte de un organismo con el que yo también trabajo y amistades que viven ahí que también logré coincidir con ellas y todos decían, "Ah, bueno, yo creo que pierde. Ay, yo creo que pierde. Ay, la El verdad partido que la gobernante verdad- actual. Ajá, la verdad es que me da igual. O la verdad, ¿sabes qué? Aquí nadie habla de eso, ni siquiera sabemos si vamos a ir a votar. A diferencia quizás de nuestros países, en estos países que son un poco más desarrollados en los aspectos, tú no vas a ver la calle llena de pancartas por todos lados porque eso es intoxicación visual. Claro. Sí. Pero al mismo tiempo no hay una pasión ni un desenvolvimiento por el tema. O sea, Cero. que Acá no es más acalorado, ¿no? es más acalorado. Totalmente. O sea, que no necesariamente a mayores niveles de conocimiento y de acceso a la educación necesariamente representa más vivencia por la política. Oye, O te sea, estabas graduando de tu maestría, Ey, mano, un aplauso. un aplauso para la pelada. Yo quiero hacer una en pausa. Aplauso para la pública, pelada. Muchas gracias. Una pelea en acción. Una pelea en acción. Yo quiero hacer una pausa porque, Brian, tú eres el que nos estás preguntando porque ya te robaron la palabra, hermano. Ey, Para que- aquí hay un 50-50. Dos mujeres, dos hombres. Pero yo sé que tú nos estás haciendo la pregunta, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. Porque tú te manejas mucho en redes, bro. O sea, ya tú tienes experiencia en esto que nosotros estamos El man es haciendo hoy, famoso. quizás por primera vez. Pero ¿tú crees que el cabrearle a la gente a hablar de política nace con la era de las redes sociales o qué tienes que decirnos sobre eso? Porque- O sea, yo creo que la política, la base aquí es muchas veces, no es que yo esté cabreado de la política, sino del político. Ujú, Totalmente así es. diferente. Sí. Entonces, en los Estados Unidos tú te vas y allá sí hay una tendencia, me explico, tú tienes un partido republicano, tienes un partido demócrata y cada uno es, no sé, que centro izquierda, centro derecha, Con ideología. Ideología. Que he dicho- O sea, eso allá, la política, tú tienes Sí tiene sus Claro. esquinas. tus Ajá, esquinas sí. y tú te identificas con uno y Sí. con la Que aquí otra. se ha perdido totalmente. Entonces, eso aquí no pasa. Tú te vas a un país como Venezuela, por ejemplo, allá también hay 1 millón de partidos políticos. Allá la política también se vive, pero, o sea, ya, al punto que, o sea, esto no ha llegado a pasar aquí, Claro. pero, o sea, candidatos se agarran a puño, regularmente, semanalmente, o sea, no es que una vez en 10 años, o sea, México también, la política se vive de una manera muy estatal. Esas ideologías, aquí en Panamá nosotros no hemos llegado a eso, lo que hay es el político que disgusta a la prensa en general o a un medio de comunicación y entonces todo se lo achacan al político, pues, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la solución de eso? Que la gente que le cabre a la política tiene que accionar. Así es. Claro. ¿Me explico? Entonces, porque si tú no accionas, entonces te quedas viendo los toros desde la barda y no te quieres meter. Y no haces nada. Y el producto de que la gente le cabree la política es que nadie se quiera meter en la política. Pero no se quieren meter ni siquiera como alguien que va a postularse, digamos, que es lo más complicado que hay. Tú postular Sí. a un puesto público es el mayor de los escrutinios que hay. Sí. O sea, tú expones tu familia, expones tu hogar, Tu tu vida personal, privacidad, todo. tu trabajo, todo. Pero hay gente que se puede involucrar en la política de una manera de voluntario, por ejemplo. Porque el día de las elecciones, si yo necesito cargar cajeta, alguien me puede ayudar a cargar cajeta. Alguien me puede ayudar a llevar gente a votar en un carro. Alguien me puede ayudar a poner, a cargar una bandera. Alguien me puede ayudar a recoger fondos. Y si yo no quiero ni siquiera cargar cajeta ni nada, bueno, pues porque raye un cheque pues y dona la campaña. ¿Me explico? Es que hay roles, no solo dentro de la política, y ahí donde me gustaría, pues, de verdad decir que nosotros, lo que tú dices es tan bueno, porque al final los buenos no nos metemos por creer que solo hay una participación, que es la de elección popular. Pero no solo debemos hablar de política cuando estamos en un año electoral. Claro. Aquí hay diferentes roles en la sociedad y aquí el empresario tiene que hacer su parte, el ciudadano hace su parte,
tú puedes pensar en que la política no la debemos ver cada 5 años y no la debemos ver en un año electoral para ver a quién cambiamos, a quién tumbamos. Y está esto de que tú dijiste, mira que cuando tú defines la política en Estados Unidos dices, hay quienes son demócratas, son republicanos, pero también definen su porqué. El por qué soy demócrata, el por qué soy republicano. Pero por ejemplo nosotros vemos que ahora el cabreo de la política en Latinoamérica está reflejado en un izquierdismo. Y entonces ese es el antisistema, pero no necesariamente basado en una ideología. Entonces, cuando tú defines el por qué me cabrea la política, quizás también se basa en el desconocimiento. En el que no sé, el partido de gobierno es derecha, pero tú como joven te gradúas a los 18 años y no sabes qué significa tener un gobierno de derecha, no sabes qué significa tener un gobierno de izquierda. Entonces tú dices, es que todos me cabrean, pero no sabes qué realmente es lo que te cabrea, porque te puedes ir al otro extremo y dices, entonces está el izquierdismo. Y no sabes qué significa eso. Entonces, el que tiene 18 años no necesariamente pasó en una escuela y se habló de política en esa escuela. Ahora, te digo, hay sus excepciones, porque si nosotros nos preguntamos por qué tú empezaste a hablar de política, porque a mí me interesó hablar de política, yo estaba en concurso de oratoria y yo estudiaba el acontecer, veía los programas de opinión y podía definir qué era lo que a mí me gustaba. Yo siento afinidad por este partido y tenía 16 años y discutía con mis profesores quién no debía ganar las elecciones, pero eso no es la normativa de la mayoría de los jóvenes, ¿me explico? Pero es que es un tema, al fin y al cabo, como dice él, que habló de ideología. Difícilmente hoy una persona que está en edad secundaria te va a definir qué ideología existe a nivel político, ni mucho menos a nivel económico. No lo saben ni determinar. No saben determinar eso. Y ojo, es una falencia no solamente de la ciudadanía en su ejercicio normal como ciudadanos, sino también de los procesos de formación, tanto formal como informal. Porque en la informalidad yo encuentro organizaciones para poder de alguna manera u otra darle ese brazo derecho a la parte docente. Pero realmente tampoco es que haya muchas organizaciones dedicadas a hacer docencia en materia política. Pueden haber partidos políticos, pero no necesariamente hay una abundancia de organizaciones que se dediquen a ese espacio. Aquí no dan ni cívica ya. La cívica no se da en la escuela. Y yo lo digo en primer año nada más. Yo me gradué en el 2003 en el IPA. Ahí se daba cívica. 100%. Pero Rudy tocaba un tema importante. Ella hablaba de desconocimiento. Y yo te preguntaba precisamente de las redes sociales también. Porque yo considero que parte del... O sea, yo no puedo debatir o sentarme aquí en esta mesa a hablar con ustedes de un tema que yo desconozco. Empezando por ahí. Entonces, ¿a qué viene el desconocimiento? A que hoy en día la gente se queda con una información. Lo primero que vi. Lo vi de esta página en internet o de esta cuenta de redes sociales y puede ser un fake news, ojo. Pero no me doy ese paso a investigar un poco más. Y la clave para tú poder debatir de un tema específico es primero que tú puedas investigar en diferentes medios de comunicación. Para que partiendo de ahí tú tengas varios criterios y tú puedas incluso seguir dudando de lo que estás hablando. Entonces, mucha gente le cabrea porque se siente quizás que no tiene la capacidad o no tiene la información completa, pero tampoco se busca. Entonces, ustedes se imaginan que nosotros investigáramos un poco más cuando vamos a votar por alguien, o que nosotros nos pusiéramos a ver un poco más las cuentas de redes sociales, por ejemplo, de alguien que va a correr a un cargo de elección popular, o que nosotros viéramos un poco más la hoja de vida de esas personas. Ah, no, pero es más fácil que Brian me diga quién cree Brian. Que Brian. Que salió Brian. en English. ¿Tú sabes que eso me sale de parte tuya? Porque tú le dices Brian. O es Edmavi. Yo creo que es Edmavi la que dice Brian, entonces se me pegó ese Brian. Porque pero yo te dijera Brian y ya. Entonces, al final... Brian en tocumeleño. Así. Tocumeño. Más respeto. Entonces, es como que lo que me dice Brian, bueno, eso es lo que... Yo voy a votar por eso, porque ya Brian me dijo que votara por ese man. Y llegué yo un día y hablé, hey, compa, apóyame y vota por este man. Y eso es lo que está sucediendo. Pero cualquiera empieza una red de cero y te vende lo que quiere. Claro, por eso. Entonces, estamos votando por seguir un patrón y no realmente por lo que a nosotros nos convence o porque tengamos un criterio propio. Pero es que cómo vamos a desarrollar criterios y no vamos a romper patrones si al final hay una frase tan clásica como es que yo no soy político. Ajá. Que para mí, te voy a decir, con el primer año en la universidad, en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Panamá, lo primero que te dice el profesor de Ciencias Políticas es que todo el mundo es político 100%. Y que lo dejemos de estos desde que nacemos. Todo el mundo, porque adivinen algo, el ejercicio constante de pararte temprano, de ir a generar ingresos, de contribuir a este país, de generar tributos, de ser parte del sistema académico, social, político, educativo y toda su conglomeración, es ser un ciudadano activo. Y la gente confunde la ciudadanía activa con el simple hecho de votar. Por eso estamos activos.
Y estamos activos en acción. Oye, pero te voy a decir algo. Una publicidad, ¿Sabes que aquí el emprendedor tiene que ver con la política? El artesano. Exacto. El El educador, el porque educador. adivina, porque es que la política ya no tiene que ser, y lo reitero, en un año electoral que hablemos de esto. Tiene que ser exactamente un tema de políticas públicas, un tema de qué es lo que realmente en cuanto a emprendimiento ha avanzado mi país para que eso me beneficie a mí si yo quiero abrir un negocio. ¿Me explico? Tiene que ir al punto en el que el educador no solamente piense que la forma de pelear por sus derechos sea cerrar la calle cuando está afectando a miles de estudiantes. Entonces, eso es parte de la política y de cómo entonces se reforma. La otra cosa que me gusta que dijiste, Josué, es el desconocimiento de ir al voto, el desconocimiento del votante. O sea, no es solamente el que de carita bonita quiere ser un candidato a elección popular, sino el votante que tiene que saber a qué alcance está su representante. Y Claro. las propuestas que vayan consonas a lo que realmente le corresponde a cada uno. O que tú ves algo en redes y digas que eso, ¿cómo es posible que se le adjudicó tanto dinero cuando eso es parte de la ley? La ley indica que le tiene que adjudicar X cantidad. O que tú reclames que un director de una escuela sale a decir que no pudo cumplir con X y tiene un presupuesto en el FESE que no cumple o que no ejecuta. Entonces, ¿cómo el votante va a decir? Es que es la culpa del diputado cuando cada persona que recibe, acepta tener un cargo, debe saber cuáles son sus funciones. Entonces, está la parte donde cada uno tiene que cumplir con su rol en la sociedad. Y precisamente, antes de que arranque, hablar de culpabilidades también es un problema cuando desconocemos cuál es el rol de cada una de las figuras políticas. Porque no es lo mismo el rol que tiene que jugar un diputado, Un que estar para representante. crear leyes, que el que tiene que llevar a cabo un representante. Son dos roles totalmente distintos, pero la gente lo confunde. ¿Para qué quiere ser La gente lo diputado? confunde. ¿Para qué quiere ser representante? Exactamente. ¿Cuáles son tus verdaderas ¿Y propuestas? cuál es el fin? Entonces, Pero que el ciudadano también sepa esa diferencia. Para exigirla. Porque si no está haciendo expectativas falsas sobre una figura que no va a hacer a lo que está esperando. Y resulta que por eso caemos en estas incongruencias políticas donde el diputado lo ves haciendo roles de representante, pero el ciudadano puede que hasta se moleste si no lo hace porque según él puede estar creyendo que ese es su rol. Entonces tenemos que distinguir un poco lo que es sí y lo que es no, casualmente para poder tomar mejores decisiones. claro, pero mira, ustedes dos han tocado temas bien puntuales, de cosas que le molestan al ciudadano. Como dice la pregunta, que le cabrean al ciudadano. Ujú. Y están en la Es Real lo mismo. Academia de la Lengua, por si Sí, lo acaso. buscamos hace un rato. La palabra Sí. cabrear Existe. existe, aprobada por la Real Academia Exactamente. Española. Existe Pero, Brian. pero no. Brian el Ken en acción. Chabro, de verdad. Oye, no me vamos a terminar lo que estaba Sí, diciendo. o sea, te estoy diciendo que Dale, ella amigo, no dale, dale. habla, porque si no, no va de hablar en todo el Mira, podcast. este tema es bueno porque el tema del cabrón muchas veces viene de la ignorancia de la persona que no conoce. Y te puedo decir que aquí en Panamá a veces hay gente que no sabe ni la diferencia de un corregimiento de un distrito. Sí. No saben cuántos distritos hay, cuántos corregimientos hay, cómo se escogen los diputados, cómo se escoge tu representante, cómo se escogen si hay 5, si hay 4, cómo se vota. Hay gente que está en la papeleta y ellos piensan que, bueno, yo voy a votar por uno, pero, o sea, en verdad puedes Puedo votar por 2, por 3. puedes votar por varios. Mira, un ejemplo claro ha sido con las elecciones primarias de los diferentes partidos que acaban de pasar. Han habido elecciones en el caso de los circuitos plurinominales, Ajá. donde ha estado, creo que la regla de 3, creo que la han llamado, o creo que tiene otro Digo, nombre. siempre se me ha olvida sido el así, nombre. puedes votar por 3. Y mucha gente está confundida porque dice, hey, ¿por qué tantos votos en blanco o nulo? No sé cuál de las dos es. Ambos. Los dos. Y pasa que cuando, si tú tienes que escoger 3 candidatos en ese Escogiste circuito, por uno, ejemplo, te dan dos escogiste uno, los otros 2 votos se fueron, entonces por eso la alta cantidad blanco. de votos y que la gente dice, no, es que la gente no te quiere, la gente votó en contra. No, es que esa cantidad de personas votó solamente por 1 o por 2, no quiso votar Sí, porque a por los veces hay 3 que más podía votar. votos en blanco que la cantidad de gente que va a votar. Y ojo, Claro. yo vi a medios digitales publicando cosas como esa. Pero es que Mandando mensajes no, errados sí, esa es la ignorancia. sobre realidades. Pero esa ignorancia lo que lleva es a estos mensajes que a veces llegan. Por ejemplo, mira, ¿por qué la política cabrea mucho aquí? Yo creo que después, las elecciones pasadas, con todo el movimiento independiente que hubo, ese movimiento independiente obviamente promueve que la figura
del partido político la sataniza, ¿no? La descalificación. Totalmente. La vuelve nada. O sea, prácticamente es un partido político, te vuelves un ciudadano en segunda categoría. Sí. Exacto. ¿Ok? Y eres el lado oscuro de la Sí. fuerza. No sirves, eres parte del sistema. Échate para allá. Corrupción. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Viene el tema de que ahora esto independiente, ¿verdad? O ese movimiento tiene que salir a buscar ahora apoyo, ¿verdad? Porque ya la competencia creció, ya la banda se puso más big, ya hay Exacto. más gente en la En el paila. juego. Antes nada más había uno que otro, así que el pastel se lo comían 2 que 3. Ahora Exacto. mira cuánta gente fueron a buscar firma. Y hay ahora independiente Y, con pues, partido. Ahora, exacto, y bueno, obviamente van y buscan su partido porque necesitan salir en la papeleta de alguna forma, ¿verdad? Tienen que salir en la papeleta, pero inclusive hasta para buscar la firma. ¿Cuánta gente no se metió a buscar firma de diputación en el pocotón de circuito? Y en el proceso se dieron Y en cuenta el que... proceso se dieron cuenta no que era ni fácil. la Muy familia difícil. le daba la firma. Era Exacto. muy difícil. ¿Me explico? Pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque satanizan la política al punto que ni los mismos amigos le firman. Ey, pero tú acabas de decir que ni la familia le da la firma. Y en estos días hubo una elección primaria de un partido donde hubo gente que ni ellos votaron por ellos. Ay, ¿Sabes? Pero es que, oye, al fin y al cabo, eso es parte del el satán de creer que los partidos políticos, que son un vehículo democrático tradicional, sí, pero va a ser siempre necesario, porque el hecho de que sea tradicional no quiere decir que no pueda innovar. Lo que sucede es que hay que entender que es un vehículo, y ese vehículo lo necesitan los independientes, lo necesita todo el es mundo. que aquí en Totalmente. Panamá hay Porque partido es que- político, es- hay democracia. Claro. Porque si yo no dejo que Vehículo hubiesen partido político, democrático. hay una dictadura. Y la Claramente. democracia no es perfecta, gente. Claramente, Pero es no mejor, perfecta. la peor democracia es mejor, Pero es mejor que la mejor dictadura. permite la variación de ideas y de opiniones, de criterios. O sea, si yo no quiero votar por ti, tengo otra opción. Eso permite la democracia. Digo, lo que pasa es que satanizar los partidos políticos también es un discurso incongruente porque independientemente de que tú no estés en uno, pero estás aspirando a un cargo de elección popular, tú necesitas estructurarte, crear equipos, crear reglas del juego para poder llevar a cabo un fin y un objetivo. Y ahí se le hace frente a la realidad de las cosas. Claro, En y ahí la Y calle. ahí es donde de repente entiendes lo que consiguen ni representa apoyo, tener nada. un escenario de un partido que te permite llevar a cabo esa gestión a mejor puerto, a que si vas solo contra el mundo, eso no es tan sencillo. Mira, si nos vamos a unos KPI, vamos a ir a unos KPI, vamos a ir a medir el trabajo de un diputado. ¿Qué tiene que hacer un diputado? Un diputado tiene que hacer leyes. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a la asamblea, tiene que ir a gestionar sus comisiones y tiene que ir, etc. Fiscalizar. Fiscalizar, tiene que argumentar, tiene que presentar leyes. Investigar. Tiene que presentar leyes que en efecto sean leyes que se pueden hacer. Claro, también. basada en indicadores. Ok, entonces si tú dices, hey, ¿quién es el diputado que más leyes ha pasado en Ujú. la asamblea? Exacto. Y te van a salir 2 que 3 nombres. ¿Quién es el diputado que menos ha pasado leyes en la asamblea? Que menos le han aprobado leyes. 2 que 3 nombres. Si tú te vas a las encuestas, a lo mejor el favoritismo o van a marcar, los que no han hecho tantas leyes van a marcar muy alto y los que a lo mejor han hecho muchas leyes van a marcar muy Así bajo. es, así Claro. es. Pero es el tema que tú estás evaluando a una persona por algo que no lo tienes que estar evaluando. no es la métrica, no es Esa la métrica correcta. Exacto. Entonces, el pasar una ley de que si se dice tortilla o requesón, eso no es una ley que me va a mejorar la vida a nadie. Y la otra es, ese es el trabajo del diputado, pero ¿cómo son elegidos? Entonces la pregunta es, tú vas a ir, como en las elecciones pasadas hubo un tema fuerte con no a la reelección, pero eran 71, cámbialos a todos para qué va a pasar. Van a ir personas, ahí no Es van que a hay ir gente que no extraterrestres. quiere que se Entonces, elija, el tema es, ok, quiero ir contra, de nuevo, quiero ir contra esa misma cantidad de gente que hay, quiero reducirla, quiero cambiarla, quiero sumarla, pero la forma como la elijo sigue siendo la misma. Lo que tienen que ir a hacer sigue siendo lo mismo. El sistema y los 3 órganos del Estado siguen siendo lo mismo. Entonces, ahí es donde yo digo, no queremos hablar de política, pero queremos que el Estado proponga cosas distintas. Pero Pero no seguimos salgo a peleando la contra urna a personas. Pero y esa es la otra, Pero no no salgo salgo a con la la urna urna. a ahí- votar. A eso iba hace un rato. Ni me involucro. Me cabrea lo que hacen los políticos, pero también me cabrea hablar de política. Es incongruente. ¿Cómo yo me puedo cabrear por algo de lo cual no me gusta hablar? Pero que no me tiene gusta entrar incidencia en razón? tu O sea, vida. Pero es que tiene yo creo que tener aquí incidencia. hemos hablado
hablando del rol del diputado, del trabajo del representante, del trabajo del político y el trabajo del ciudadano, el trabajo del ciudadano, y no es con ganas quizás de empujar a la ciudadanía para que sienta que no está haciendo su rol, pero es que parte de tener menos ignorancia es querer saber más. Claro. Y para saber más, este podcast, por ejemplo, no puede ser ignorado, tiene que ser escuchado y tiene que ser promovido, porque cuántos más podcasts y cuántos más espacios de formación necesitamos para que la gente le llegue Claro. esto y sepamos distinguir lo que estamos haciendo, entender los tipos de democracia que existen, entender por qué desde la escuela hay que activar las organizaciones Así juveniles, es. entender por qué en la casa tengo que decirle a mi hijo, oye, ¿tú sabes lo que está pasando en el país? Si no lo sabes, vamos a empezar a hablar de eso en la cena de hoy, porque hay que hablarlo. Mis papás discutían conmigo sobre la realidad política. Y es preocupante. Mira, yo he estado compartiendo en las últimas semanas con estudiantes de escuela. 12º grado de Ajá. escuela. Mañana casualmente voy a estar con 60 estudiantes más de 12º grado de un sector específico del país, En Tocumen. en Tocumen. Eres de Tocumen. Panamá este, sí, yo soy de Tocumen, pero, eres de ok. Tocumen. Pero a mí me llama poderosamente la atención cuando yo les hablo de si ellos saben que es una política pública, No sabes. más del 85% no saben. No saben, o sea, no No saben cómo se saben. mueve el Y presupuesto, escucha, no saben. y Y escucha la cuando- palabra política y piensa que ya es funciona. política electoral. Pero cuando tú empiezas a explicarles a ellos qué es, son cosas que al final ellos saben y lo ven día a día. Pero el término Pero el los término asusta. aterriza. los conoce y los asustan. Exacto. Y en la primera instancia no se atreven a Sí, hablar. y le hacen un bloqueo. O por ejemplo, lo que tú dices, el tema del presupuesto. La gente ve el presupuesto y dice, y las noticias salen, y dice, el presupuesto que fue aprobado en un municipio y en Se la asamblea, aumenta. se aumenta el presupuesto. El Depende de la endeudamiento. ejecución. Hermano, O depende de los oiga, ingresos los del nú- país. O sea, los números. O sea, Pero tú eres banquero. o sea, los números son fríos. Pero cuando la gente le mete picante, entonces dejan de ser fríos. Se ponen calientes. La deuda pública de los Estados Unidos es inmencionable. O sea, el número no existe de lo grande que es. O sea, es una locura. Y es el país más endeudado. ¿Me explico? Entonces, nosotros aquí en Panamá tenemos un presupuesto o un PIB de tanto y nosotros estamos a un 50% de endeudamiento. Eso no es nada. O sea, eso no es nada. Tú tienes países como los Estados Unidos que pueden estar a 300, 400% por encima de lo que factura el PIB. Pero es proporcional, claro, una relación Pero- deuda-ingreso. Exacto, entonces nosotros estamos bien. O sea, Panamá toda la vida ha estado bien. Pero el Siempre título subimos. de la noticia es... Obviamente tú ves, entonces tú dices de que bueno, yo Ante el con eso desconocimiento. Cada vez nos yo endeudan más. vendo Esos son los títulos. O sea, yo vendo eso, pero es una realidad que los números hacen sentido. O sea, Oye, hacen sentido. Tú hablabas en estos días algo muy interesante en cuanto a el tema de Estados Unidos y lo que ha estado pasando en Panamá. En crudo, para los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué es el beneficio real que trae para Panamá? Ok, tú estás hablando del video de los semiconductores. Sí. De los semiconductores. Te hiciste viral con ese video. Sí, estaban en todos los grupos. La secretaria de Comercio de los Estados Unidos llega a Panamá y hace su visita protocolar y hace un anuncio con el ministro de Comercio de Panamá también. Y anuncian y dan la noticia de que los Estados Unidos va a traer, o está interesado, tiene la intención, ¿verdad? Tiene la intención de traer fábricas para hacer semiconductores. Semiconductores son microchips, Sí. son chips, motherboard, etc. Y ese básicamente es como la columna vertebral de todo lo que es electrónico tiene un chip, ¿okay? Ujú. Y tiene un motherboard, tiene un semiconductor. Un carro puede tener 1000 de esos, ¿okay? Un micrófono puede tener no sé cuántos de esos. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos tiene sus conflictos con China. La tecnología para hacer chips más avanzada está en Taiwán, pero es de los gringos. Entonces se hacen muchos chips en Taiwán y esos chips se venden a China porque allá están las plantas de producción. Los gringos tienen los chips más avanzados, o sea, los top. Digamos que yo quiero hacer un misil balístico y que sea con inteligencia artificial, yo necesito un chip pretty. Los gringos dicen, ponen una ley, Biden pasa una ley y dice, no le vamos a vender más semiconductores a China. Vamos a Ok. bloquear eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ellos tienen que comenzar a hacerlos acá, en Claro. Latinoamérica. O sea, somos el país alternativo
que queremos convertirnos en Así eso. es. Pero ¿por qué los Estados Unidos cogen a Panamá? O sea, Panamá tiene un buen sistema Claro. legal. O sea, que si una empresa Tiene no, seguridad Se establece. no, si una empresa se establece y él tiene una disputa con un proveedor aquí nacional, No hay los Tiene mecanismos. manera. Claro. o sea, no me van a expropiar. ¿Me explico? Panamá tiene el hub logístico, Panamá tiene el canal, Panamá tiene una infraestructura Sólida. logística muy buena. ¿Ok? Me hace sentido estar aquí. Nosotros estamos, o sea, haciendo, según la secretaria de Comercio, un buen papel en el tema de políticas de lavado de dinero, de corrupción, etcétera. Entonces ellos dicen que estoy Antilavado. bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 reales en mi bolsillo y yo estoy viendo que hay un Vietnam allá, hay guerra, un día el presidente agarra y le mete una cadena a tu local y entonces dice que Porque eso es hay un de él, riesgo país. o hay un no sé Claro. qué, yo no voy a meter mi plata allá. Claro, Claro. claro. Yo no voy a meter mi plata allá, yo voy a meter mi plata donde está pretty, me explico, donde la gente está bien, donde no hay guerra, donde no hay locura, donde Está estable. es una estabilidad, hay elecciones, no hubo demencia, no hay golpes de estado, o sea, nada. Nosotros Safe vivimos- place, exacto. nosotros no vivimos esas locuras que se viven en otros países. Entonces, establecer eso aquí, ¿qué implica? Si yo tengo la fábrica que hace el mejor helado del mundo, ¿quién tú crees que va a venir? Claro. Va a venir Claro. los que venden helado, el que hace la galleta Claro. del helado, Exacto. el que Totalmente. hace el conito del helado, el que hace cualquier cosa que se haga con ese producto, ellos van a venir acá y van a poner. Hace crecer un cosas. nuevo mercado. Estamos hablando, Estamos hablando de los Google, de los Y Apple. todo Tecnología. eso, literalmente Es política. es parte de la política pública de un Estado Eso mismo iba a que decir. nace por medio de un movimiento, un accionar político para la gobernanza y para movilizar tus intereses, los míos, los de él, los del conductor, los del no conductor, los de la heladería, los de la heladería, porque de eso se trata y por eso la política no puede ser un tema ajeno. Y ahora, a nosotros. ese Ustedes conocimiento. ven por qué es importante hablar de política. Exacto. Es que afecta Ahora, a ese todos, conocimiento te afecta a lleva a todos. la preparación, porque al final, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo estoy con un tema en Colón de, bueno, vamos a hacer este año un concurso de oratoria, y a los profesores les asustó que yo dijera, hey, aquí dice tecnología, ya esto está muy obsoleto, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y yo dije, ¿Eso "No, qué es? Rudy, tal", y yo... Y eso está aquí, ¿a usted le gusta o no le gusta? Uf, O sea, la inteligencia artificial Aquí pa' quedarse. no pidió un... Ya existe. "Ey, méteme un decreto que quiero en una asamblea de tales países, permiso". Eso está Claro. en el celular de todo el mundo. Entonces, el hablar de esto, el que los jóvenes investiguen acerca de la inteligencia artificial, en que en San Blas esté el tema de... estén participando en robótica, en el gran torneo de robótica que hay, en todo lo que está pasando. Mi hijo de 10 años saca las mejores notas en robótica y yo no sé cómo se come eso. Yo le he sentado a que él me explique qué es lo que hace en robótica. Entonces, pero lo que quiero decir es, mi hijo de 10, en 5 años, en 8 años, tiene que saber hoy qué es lo que está pasando con eso para que él lo tome como una opción de preparación académica. Entonces, ¿por qué es importante hablar de política en este sentido? Porque al final eso también va a cambiar la educación del país. Claro. Eso cambia lo que tú hablabas de, hey, ¿cómo me preparo informalmente para esto que viene? Para esto que ya llegó y no me pidió permiso a nadie, a ningún diputado, a ninguna autoridad dentro de ni Y ahora Latinoamérica. que ni dices eso, ningún es lado. importante decir que realmente no es que haya un manual sobre cómo ser político o ciudadano, pero lo que hay es, sí, hay un interés y hay una voluntad, Claro. que es parte de ser una sinergia dentro de todo. Y ya les digo, no es un tema solamente de pedirle al ciudadano que sea más enfocado en cómo ejercer la ciudadanía activa, sino también pedirle al político que fue electo para representar a los ciudadanos que también haga la simbiosis con la ciudadanía para transmitir conocimiento. Porque esa teoría maquiavélica de mantener al pueblo ignorante para poder repetir es casualmente la que podemos Claro. romper si nos involucramos a conocer, a discutir y a tomar mejores decisiones en el ámbito político. A Porque muchos políticos les podemos hace dejar feliz. les hace feliz y no podemos dejar la decisión política de quienes no les interesa hablar de política porque les cabrea, pero luego van a ir a votar mal. No me parece Exactamente. correcto. Y nos quedan 7 minutitos y me parece que deberíamos sacar nuestras conclusiones. A ver, Brian. Brian, el Ken en Brian, el acción. que en acción. Brian te dice que, Que ey, es un tipo muy
versátil, dedicado a todos los temas de emprendimiento, de innovación. Pero ahora ha estado con nosotros aquí, que tenemos un poquito de todo. Y primero Y que hablas de asumiste el reto, política bro. así públicamente. Bueno, yo a ver, he tocado uno que otro entrevistado que ha ido al programa y hemos hablado un poquito de política. Y por lo general lo mío siempre es como cuestionar qué es lo que se me está presentando a mí En tu entorno. En mi entorno, o sea, porque los medios de comunicación dicen eso de esa forma y no es así, porque los números a mí no me dan, porque hay un problema de gente, de jóvenes involucrándose, que quieran involucrarse en la política, porque hay amigos míos que están corriendo o han corrido o quieren correr para representantes o diputados de libre postulación y me dicen, Brian, esto es horrible. Yo estoy pensando de que yo voy a conseguir firmas. De que te va a llenar la firma Yo estoy poniéndola pensando en que el Instagram. mundo- estoy real. pensando que iba a colapsar los servidores del Tribunal Electoral, la cantidad de gente que iba a llamar Literal. a firmar por mí. Brother, fui a la casa de mi abuela Yo tengo y amigos- los vecinos de mi abuela no me Ay, querían macho, que firmar. estamos Me muy hicieron difícil. media hora presentarle mi supuesto plan de gobierno. Me quedé echando cuentos con él media hora convenciéndolo y no me firmó nadie. ¿Me explico? Esa es la realidad. Sí. ¡Qué Entonces- vida! Y por esa realidad que a veces la gente dice, ¿para qué meterme en eso? Si soy Entonces un se dan ente, cuenta y yo tengo de pagar, que, no tengo hey, pagado y no tengo para estar buscando nada de ese espacio. Y al final Mira, eso no se puede. dejan esas responsabilidades en manos De de, gente la que- gente menos indicada. Claro. Precisamente por eso, por ese, Pero ojo, Josué, por esa no es que apatía. todo el mundo tiene que aspirar a correr a un puesto de elección Pero sí, popular, pero por lo menos sí hay que aspirar, y te lo digo con sinceridad, yo estoy de un partido, pero yo creo que es sano que hasta el independiente se le escuche porque está corriendo y porque quiere estar perdiendo Claro. firma. Es interesante también que al del partido político no lo bloqueen simplemente por ser de un partido, porque somos ciudadanos por encima de todo y somos de este país. Yo creo que tiene que haber más respeto al hablar de política. Claro. Yo creo- Y aceptar, discúlpame, los 4 acuerdos. Claro. Ey, nada personal. No asumas. Porque no asumas que ser un partido político es malo. Estamos en un momento en el que las redes sociales pueden ayudar como pueden afectar muchísimo. Yo creo que hace un poco más de falta que la gente vote por persona, por candidato. No por los O sea, partidos. más allá que no por los partidos, sí o no, es que no te limiten porque o eres de un partido, o eres de libre postulación, o tienes o no experiencia. Ey, date la oportunidad como ciudadano de conocer un poco más de a quién tú le vas a dar ese apoyo. O sea, hay mucha gente que simplemente Que dice, no te cabre indagar. yo no voy a ir a Pero votar seas tolerante porque y ¿para respetuoso qué? en el proceso. Exactamente. Hay gente que dice, yo no voy a votar porque ¿para qué? O sea, al final van a seguir haciendo lo mismo de siempre. Nosotros aquí en Panamá tenemos que tratar de olvidarnos de ese sistema político paternalista que todo se lo achacamos a cualquier gobierno. Es verdad. O sea, eso debe de detenerse, gente. O sea, el que se queja eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque a la hora de la hora hay gente que llega aquí a Panamá. Mira, yo entrevisté a un paisano, un chino, y la historia de él es fuerte, es una historia fuerte. O sea, un pelado que creció en Río Abajo, el papá y la mamá vinieron de China. Yo vi esa entrevista. Con una mano adelante y la otra atrás. O sea, ¿tú crees que esos manes llegaron aquí a Panamá a decir que, ay, el gobierno... Llegaron a trabajar. Ey, Tomás no sabía ni leer ni escribir en español, bro. Exacto. Pero el man vino aquí, se fajó y ahora el hijo está en lo mismo porque los manes nada más viven para eso, están enfocados, no se quejaron ni un día en 20 años, trabajaron como burros de lunes a lunes, Así es. de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se zurraron. Me explico, se zurraron y entonces ahora tienen su fruto. Ellos no estaban ni que el gobierno no importa. O sea, están en esa entonces tú te quejas entonces se queja de ese asunto y a la hora de la hora satanizan la política, satanizas al político, nadie se quiere Desgastan involucrar, más la política. nadie se quiere Ajá. involucrar, nadie quiere meterse en un partido político, quiere conocer una ideología o quiere conocer, yo creo que esta vaina se me asemeja a cosas que a mí me gustan, ¿me Así explico? es, así es. O sea, yo tengo una afinidad política porque y yo siento de que la persona que hizo este partido Me lo creó motiva. o ese grupo de gente Claro. que lo hizo me representan de Exacto. alguna forma. Entonces eso se está perdiendo porque ahora si hay un
partido político, chucha, te mandan a un partido político, brother. Cuidado, te roba la... O sea, eso no puede ser. Eso está mal. Eso está mal. Están destruyendo los vehículos democráticos y cuando la democracia se ve alterada, el país, su funcionamiento también se altera. Hay gente que, ay, no, que a mí no me gusta ese diputado. Anda, ponle la cadena a la silla, pues. Anda, ponle la cadena y quítale la curul, pues, a la fuerza. Exacto. Ve y quítaselo a la fuerza. Claro. Para ver cómo queda. Queda como un payaso. Pero lo que tienen que hacer es ir a los votos, tienen que ir a buscar esos votos en el lugar donde tienen que ir. Ve y quítale la curul. Oye, como porque es. también hay políticos de redes sociales. Ajá. Está el político que vive en Que es una muy frente a una territorial. cámara, Y hay no, otro frente a que- una y hay cámara otro que es súper mediático. y no va a la calle. Mira, Y tú habla de hablas marketing, bastante de eso. emprendimiento, Pero pero el tú man está debes clarito en de política. empezar a hablar más de Pero política. pero es que ese es de lo que debe ser un Pero ciudadano es que eso es la verdad. íntegro. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, que este no va a ganar porque este no. Los likes no son votos, gente. No. ¡Epa! Porque ahí hay un Importante. poco de gente corriendo para diputados independientes que tienen 40,000 seguidores y tienen 300 firmas. Ojalá tuvieran 300. Tienen que 40 firmas, 45 firmas. Así es. En el padrón. Y ojo, las firmas tampoco son votos. Y las firmas tampoco. Yo me leí un libro que se llamaba ¿Las redes sociales ganan o no ganan elecciones? Brutal. Se lo voy a pasar para que lo lean también. Y al Bueno. final lo dice, es un componente, Un componente. pero no es lo total para tú poder ganar unas elecciones. Mira, yo sí quiero dejar sentado algo. Desde el rol que desempeñemos, tenemos que hacernos parte de la vida política de nuestro país. Y por otro lado, el conocimiento nos lleva a tener poder. El poder no solamente se ejerce desde un cargo de elección popular. Y mucha gente a mí me pregunta que por qué yo no corro. No se trata de correr. Entonces, Pero correr la cita costera. exacto, no se trata de correr para bajar de peso, no se trata de correr. Yo creo en la preparación Para para aspirar. ejercer un cargo de elección Claro. popular. No es para El paso a correr. paso. O sea, el tirarte, el decir que tú tienes popularidad, No lo es suficiente. no lo es todo. Yo creo que hay que tener una responsabilidad también en cuanto a la política, de decir, hey, ¿sabes qué? Yo me siento preparado para Claro. ejercer este cargo y hacerlo bien, porque no es solamente llegar y ir para atrás. Como puedes, llegas y 5 años te vas para atrás. Y eso es el éxito de un buen político. Exacto. Sí. Pero es que tiene que hacer buena la política. Claro. Entonces, ¿en qué yo creo? Yo creo en hacer una buena política dentro de un partido tradicional, como el que estamos nosotros. Y creo en esto porque al final yo creo que la construcción de la sociedad, de la democracia, la hacemos cada uno de nosotros. Está la corrupción, que la gente, ahora, esa es como una de sus palabras favoritas, pero al final la corrupción no solamente es un cargo de elección, hay corrupción en la empresa privada, hay corrupción en diferentes ámbitos. Para La hacer sociedad- corrupción, alguien tiene que recibir y alguien tiene que dar. Exacto. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, pues nadie es santo. Entonces, y los santos que tire la primera piedra. Claro. ¿Me explico? Entonces, al final yo creo que desde el rol que desempeñemos, el empresario tiene que tener responsabilidad social empresarial. El ciudadano tiene que tener conocimiento, tiene que cumplir las leyes. Y que al final el político también, nadie puede estar por encima de la ley. ¿Me explico? Sí. Entonces, este tema de, bueno, yo que tengo mis hijos y mi hijo grande me cuestiona muchas cosas. ¿Por qué fulano de tal? ¿Por qué tal? Pero claro, es que ahora las propagandas políticas están en YouTube y eso es lo que están consumiendo los niños. Entonces él ya conoce a fulano, a mengano, Pero a está mal, sutano. está No, mal. está bien y yo le Lo importante es la explico. orientación que luego de Claro. después de eso, porque igual sigue siendo un niño, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que es importante un poco ya también para ir cerrando, porque ya nos estamos pasando el tiempo, es que al final creo que todos en esta mesa coincidimos que a la población no le puede molestar ni incomodar hablar de política. Esa es la primera falla de ser un ciudadano. Eso no nos puede molestar. Debe ser una práctica constante que se transmita a los que son menores en la Claro. casa, en la familia, en el hogar, en la escuela, y tratar también de entender que aquí nada tiene la varita mágica. El independiente no es mejor que el del partido no es peor que el independiente, y el ciudadano no está eximido de la toma correcta de decisiones. Así es. Por esa parte, José, ¿cómo te despide nuestro público hoy? Bueno, yo en definitivo que creo mucho en que o hablamos de política ahora o no nos quejemos el día de mañana. Así es. Totalmente. Y yo veo esto como lo que ahora llamamos algoritmo en las redes sociales.
Hablemos de política. Bien de redes, ahora. Sí, bien de... O sea, porque es que al final, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no te atreves a hablar de política? Porque tú quieres tener el convencimiento de que con quien tú vayas a hablar de política te dé la razón. Porque la psicología humana es así. O sea, tú quieres escuchar lo que a ti te gusta escuchar. ¿Qué hacen las redes sociales? Te Con muestra los lo que te algoritmos, gusta. te muestra lo que te gusta. Lo que te das like. Entonces, al final, si tú sigues ese patrón... Vives en ese mundo. Vives en ese mundo y no sales de esa zona de confort. Claro. Y hay que investigar, hay que ir un poco más allá. Hay que hablar de política, porque al final de eso depende nuestro día a día, como también el mañana. Así que hablemos de política, gente. Sean gente en acción. Gente en acción, y hablando de gente en acción, nuestro primer invitado en acción, Brian, un aplauso por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. por Brian, aguantarnos, emprendemente el político. por querer aguantarnos nuestras discusiones de políticos. Gracias, bro. Gracias por invitarme. Y tenemos una gorra de acción para Ey, la gorra cortesía del alcalde de Arraiján. Chao. Rolling No sabía eso. Rodríguez. Tenemos nuestras gorritas, chicos, porque Muchas gracias. si no estás en acción, no estás en nada.